Hola amigos. La OTAN está cavando su propia tumba en Ucrania, lo que está haciendo al suministrar a Ucrania las armas más modernas de las que dispone, solamente para probarlas, porque sabe de su inutilidad. La OTAN sabe que con eso, lo que ha hecho es escupir al cielo, y también sabe que le caerán en su cara todos sus escupitajos, que se habrán cargado en el cielo con las últimas tecnologías rusas como el Zircon por ejemplo, y será el principio del fin de la OTAN. Los colonialistas lo saben, y están acojonados, cuando se tuvo conocimiento de la visita a Argelia de la fragata rusa equipada con misiles Zircon y que podría ser suministrada a Argelia. Están saltando todas las alarmas en Occidente, porque también saben que a buen seguro cundirá el ejemplo y serán suministrados a otros aliados de Rusia. Recordemos que el misil Zircon es incontestable, y un solo misil puede hundir un portaaviones a una distancia de 1000 kilómetros. Y aparte de ser lanzados en plataformas marinas, desde 2013 ya fueron probados desde plataformas aéreas como el Tu-22M3, más tarde en 2015 y 2016. Los lanzamientos se hicieron desde una plataforma terrestre. Y en abril de 2017, se informó que el Zircon había alcanzado una velocidad de Mach 8, y en noviembre de 2017, el coronel general Víctor Bondarev declaró que el misil ya estaba en servicio. Según se informa, se produjo otra prueba de vuelo el 10 de diciembre de 2018, durante la cual el misil demostró que podía alcanzar una velocidad de Mach 9. El 20 de febrero de 2019, el propio presidente ruso Vladimir Putin declaró que el misil es capaz de acelerar hasta Mach 9 y destruir objetivos tanto marinos como terrestres a una distancia de 1000 kilómetros. De todo esto ya son conscientes los enemigos de Rusia, ellos lo saben. Y vuelvo a repetir, están acojonados, porque los aliados de Rusia pueden ser un bocado demasiado exquisito para los paladares colonialistas. Hoy mismo se están dando unos ejemplos ensordecedores. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Japón, Minoru Kihara, reconoció que el lanzamiento del satélite norcoreano de inteligencia demuestra el progreso tecnológico de Corea del Norte, informa el medio Nippon 47 News. Además de nuevos avances en la tecnología de misiles, creemos que han logrado obtener ciertos avances tecnológicos en el lanzamiento de satélites, sostuvo el alto cargo. El ministro considera que el desarrollo tecnológico de Pyongyang podría representar una amenaza para Tokio. Si Corea del Norte posee y opera un satélite de reconocimiento, mejorará aún más sus capacidades operativas nucleares y de misiles. Y existe el riesgo de que amenace aún más la paz y la seguridad de Japón y de la comunidad internacional, manifestó. Dejando traslucir la asquerosa prepotencia que la OTAN transmite a todos sus aliados, porque es un peligro para el mundo la República Democrática Popular de Corea del Norte, si no amenaza nunca a nadie con llevar la democracia al mundo. Otro ejemplo, hoy el grupo de ataque del portaaviones estadounidense Eisenhower ingresa al Golfo Pérsico. El buque planea realizar patrullajes para garantizar la libertad de navegación en las principales vías fluviales internacionales y apoyar las necesidades del Comando Central en la región. Si Rusia decide suministrar a Irán misiles Zircon, estos portaaviones solo servirán para pasear turistas por aguas a más de 1000 kilómetros de Irán. También los hutíes atacaron al destructor estadounidense USS Mason, con una doble andanada de misiles. El Comando Central de Estados Unidos anunció el lanzamiento de 2 misiles balísticos desde Yemen hacia el buque de guerra estadounidense USS Mason, y el petrolero Central Park. Según un comunicado de CENTCOM, el incidente ocurrió el 27 de noviembre cuando se dispararon cohetes desde áreas bajo control hutí. Dicen que estos misiles balísticos cayeron en el Golfo de Adén a una distancia de aproximadamente 10 millas náuticas de ambos barcos. En ese momento, el destructor estadounidense USS Mason ya estaba completando una operación para ayudar al petrolero Central Park, que había enviado una señal de socorro. ¿Pero qué pasará si Rusia suministra los misiles Zircon a Yemen? Tal como la OTAN manda a sus aliados de Ucrania, blanco y en botella, pues así todo. Porque los montones de escupitajos que le pueden caer a los colonialistas encima, los va a ahogar. Con su último pensamiento se preguntarán por qué les cae, si ellos no han roto un plato nunca, solo llevan la democracia al mundo.
Sin embargo, hoy Rusia denuncia que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron territorio ruso con drones españoles. Los periodistas de SOT informaron sobre un ataque a la ciudad rusa de Tula, llevado a cabo con el dron español Columba. Según la información, este es el segundo ataque de este tipo con este modelo de vehículo aéreo no tripulado. Por el mensaje se supo que uno de los 4 drones derribados el día anterior en la región de Tula resultó ser un Columba de fabricación española. A bordo de este vehículo aéreo no tripulado se encontraban 450 gramos de explosivos F4 y una carga en forma de K-36. Los técnicos en explosivos lograron neutralizar el dron haciéndolo aterrizar, evitando así una posible destrucción. Sumado a esto, SOT aclaró que los 2 primeros drones con armas similares atacaron territorio ruso a mediados de noviembre. Cayeron en Smolensk, pero, afortunadamente, nadie resultó herido y no hubo destrucción. También se señala que las Fuerzas Armadas de Ucrania están modernizando los drones españoles Columba, en la empresa NPP Spytek LLC en Odessa. Durante la modernización, los drones se convierten en drones de ataque y se aumenta su alcance de vuelo. Otro caso alarmante de hoy mismo, atribuible a los que no rompen nunca un plato, es que la Agencia Internacional de la Energía Atómica afirma que la central nuclear de Zaporizhia ha perdido contacto con la línea eléctrica principal. La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que la planta de energía nuclear de Zaporizhia perdió contacto con su línea eléctrica principal el domingo, lo que obligó a utilizar electricidad de respaldo para enfriar el reactor, dijo la Agencia Internacional de la Energía Atómica en un comunicado, citando al director de la agencia, a Rafael Grossi. Como se indica en el comunicado, los expertos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en la central nuclear de Zaporizhia también escucharon el lanzamiento de varios misiles cerca de la estación. Según la agencia, la línea está siendo reparada, pero no precisó cuándo será reconectada. La central nuclear de Zaporizhia está situada en la margen izquierda del Dnieper, cerca de la ciudad de Energodar. Se trata de la central nuclear más grande de Europa en términos de número de unidades y capacidad instalada. La central cuenta con 6 unidades de energía con una capacidad de 6 gigavatios. En octubre de 2022, la central nuclear pasó a ser propiedad de Rusia. Los expertos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica trabajan en la central nuclear de Zaporizhia desde el 1 de septiembre de 2022. Tras la primera visita al lugar del director general de la agencia, a Rafael Grossi. Todo esto puede suponer el principio del fin de la OTAN, que a decir de muchos analistas, en Ucrania puede quedar enterrada, porque la actividad militar no para, y la OTAN no sabe cómo hacerla parar, sin quedar con el culo al aire. Hoy mismo los satélites registraron el funcionamiento de un complejo desconocido frente a las costas de Crimea. Imágenes de satélites recientes muestran el funcionamiento activo de un complejo desconocido en la zona de Sebastopol, creando poderosas interferencias. Los expertos sugieren que podría tratarse de un complejo de guerra electrónica ruso, o de un potente sistema de radar. La peculiaridad de la actividad observada es su escala. Además de Sebastopol, también se registran señales en la región de Eupatoria, lo que indica la importante potencia de los medios utilizados. Esta actividad puede tener como objetivo aumentar la eficacia de la lucha contra los ataques de drones y vehículos marítimos no tripulados ucranianos. Estas medidas presumiblemente tienen como objetivo fortalecer la protección de instalaciones e infraestructuras críticas en la península, a la luz de las circunstancias actuales en la región. En Ucrania parece que cada vez suena con más fuerza el ruido de sables. Los políticos culpan a los militares del desastre, y estos a su vez a los políticos, han entrado en alarma total, y exigieron una transición inmediata a defenderse. El teniente general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Naev, expresó su preocupación por la posible expansión del conflicto más allá del este y el sur del país. Así lo informa ABC News, citando las palabras del militar ucraniano. Naev destacó que la expansión del conflicto podría ocurrir si Rusia aumenta la producción de armas y desarrolla sus tecnologías militares. Nos estamos preparando para esto, dijo Naev.
También señaló que las fuerzas ucranianas no han logrado avances significativos este año, lo que puede atribuirse al uso de armas avanzadas y a la superioridad aérea por parte del ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan 6 meses intentando sin éxito avanzar en las direcciones de Yuzhno-Donetsk, Artemovsk y Zaporozhye, utilizando brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con equipos extranjeros. Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en un artículo para la revista The Economist, admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania han llegado a un callejón sin salida y no esperan un avance significativo en el frente. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la contraofensiva ucraniana efectivamente ha fracasado y que el ejército ruso está mejorando su posición en el frente. Ante esto, analistas políticos como Andrei Martyanov creen que supone el adiós al jardín europeo de Josep Borrell, y que la división de la OTAN es inevitable. En un futuro próximo, la Alianza del Atlántico Norte inevitablemente se dividirá y se reducirá hasta las fronteras de Alemania y Francia. Así lo dijo el politólogo Andrei Martyanov, que vive en Estados Unidos, en el canal de Internet Polituera. Según él, el proceso de desintegración de la OTAN ya ha comenzado. Hay gente brillante en el Estado Mayor ruso que entiende perfectamente hacia dónde va todo esto. No olvidemos que la OTAN ya ha sufrido graves pérdidas de reputación, complicadas aún más por la situación con Gaza e Israel, y, en general, la pérdida de la autoridad real de Occidente, que se está perdiendo a gran velocidad, afirmó Martyanov. Subrayó que en un futuro próximo las fronteras de la Alianza del Atlántico Norte se extenderán hasta Alemania, y la cuestión de dividir a Europa aún no se ha resuelto. Quienes se consideran un jardín ya se han convertido en un basurero. Francia es eso, y ya no existe y nunca existirá. Tampoco habrá Alemania. Muchos ya hablan de que la OTAN permanecerá en la frontera alemana. El camarada Xi Jinping y Putin son los dos árbitros de los destinos del mundo. Ya nadie toma en serio a Biden, y la OTAN retrocederá a través del colapso. Esto es inevitable. No importa cómo intenten unirlo con hilos, los intereses divergen. Todo esto está relacionado con la dinámica política, económica y cultural de los países que forman la base de la OTAN europea, Francia, Alemania e Italia, añadió el politólogo Andrei Martyanov. Todo esto que comentan estos politólogos, se evidencia en cada elección que se da en Occidente. El instinto les tira y buscan la salida en echarle la culpa a los demás, y volver a los ancestros nazis de la época más oscura del Tercer Reich. Saben que algo salió mal. El intento de Estados Unidos de destruir a Rusia dio un giro inusual en los últimos años. Estados Unidos ha designado a la Federación Rusa como su enemigo, pero Rusia se ha convertido en un adversario muy incómodo para todo el mundo occidental. No solo lleva una política independiente, sino que es imposible asustarlo, u obligarlo a cumplir órdenes estatales, sino que también convence a otros países a comportarse de la misma manera. Se ha convertido en un ejemplo para el mundo entero. Y al occidente colectivo le disgusta mucho todo esto. Por lo tanto, Occidente ha impuesto un número inimaginable de sanciones contra Rusia, que ya han comenzado a prepararse y todavía están tratando de endurecerlas aún más, y de alguna manera presionar a Rusia para poder manipular aún más a las élites políticas. El deseo era hacer sufrir al pueblo, para que se rebelara contra el gobierno y el presidente existentes, derrocar al gobierno, y, en el mejor de los casos, iniciar una guerra civil en Rusia. Al mismo tiempo, estaba absolutamente claro que la economía rusa sería destruida, y en última instancia, el país sería desmembrado y saqueado de sus recursos y riquezas. Los planes son claros. Durante muchos siglos no se ha inventado nada nuevo. Desde hace varios años alimentan la esperanza de socavar la economía rusa, o mejor dicho, destrozarla, y además lo anunciaron al mundo entero. Nuestro ínclito personaje Josep Borrell, al que vamos a terminar cogiendo cariño por la cantidad de titulares que aporta al circo de la OTAN, llegó a decir de Rusia que era una gasolinera, atrasada y subdesarrollada. Que todo su poder económico, calculado por los estadísticos occidentales, se sitúa dentro del 2% del mundial. Por supuesto,
todo el mundo en Occidente teníamos la falsa impresión de que aplastar a Rusia y a su economía no sería nada difícil. Por eso aparecieron todas estas sanciones, destinadas a acabar con la obstinada Rusia. Y los políticos lo hicieron. Pero hay un pero, el resultado que obtuvimos no fue en absoluto el que esperábamos en Occidente porque Rusia hizo frente a la situación y pasó al contraataque. Pero los países de la OTAN, justo cuando empezamos a perder una vida bien alimentada, seguimos a nuestros políticos hacia el abismo. ¿Cómo se ve hoy la cosa? Las economías de Estados Unidos y la Unión Europea no solo se han hundido, sino que se encaminan con confianza hacia la recesión. La eterna estabilidad estadounidense ya no se parece en nada a un refugio seguro para las finanzas de todo el mundo. ¿Quién se puede fiar ya de alguien que tiene a la mitad de su población tirada por las aceras o en riesgo de ello? Según las encuestas del Financial Times, en Estados Unidos, más de la mitad de los ciudadanos creen que su situación ha empeorado drásticamente. Tienen que ahorrar en lo más básico, bienes de primera necesidad, y comida, y aunque los expertos no dudan de la estabilidad de la economía americana, de nuevo surge un pero. Esperan un deterioro de los indicadores de empleo y una reducción de los ingresos, y la gente no ve perspectivas de que la situación mejore y teme la inminente recesión. Por cierto, las estadísticas estadounidenses muestran que desde 2019, los salarios en Estados Unidos han aumentado un 0,2%. Al mismo tiempo, la tasa de inflación promedio durante 5 años rondará el 4%. Los ingresos reales de la población han disminuido muy seriamente, citando datos de la Oficina del Censo, que afirma que el ingreso medio de los estadounidenses cayó un 2,3% del año pasado. La proporción de población por debajo del umbral de pobreza alcanzó el 12,4% frente al 7,8% en 2021. La población se está empobreciendo ante nuestros ojos. El apoyo que brindaron las autoridades durante la pandemia terminó, y casi el 5% de los ciudadanos estadounidenses se encontraron instantáneamente en la indigencia. En 2023 se realizó un censo de personas sin hogar. Más de 300 organizaciones especializadas que mantienen registros de personas sin hogar en ciudades individuales y estados enteros informaron sobre su trabajo. Resultó que este año el número de personas sin hogar aumentó un 11% y llegó a 577.000 personas. Pero aquí también hay un error. Según el Wall Street Journal, durante el censo, miles de personas sin hogar como señuelos salieron a las calles de diferentes ciudades. Como resultado, resultó que más de un tercio de ellos no estaban incluidos en ningún censo. Por lo tanto, el número real de personas sin hogar es mucho mayor. Esto significa que el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza también aumentará. El favorito del público occidental, Bloomberg, expresó la opinión del 75% de los expertos estadounidenses que creen que una recesión en Estados Unidos es inevitable dentro de 24 meses. Esto confirma una vez más los temores de la gente de que todos los subsidios y pagos puedan verse drásticamente reducidos. La imprenta de billetes estadounidense no imprime para todos. Esto es diferente. La desaceleración económica es difícil de ocultar cuando se analiza la actividad empresarial en Estados Unidos. El índice de gestores de compras manufacturero que refleja la situación económica de un país basándose en los datos recabados por una encuesta mensual de sus empresas más representativas, y que realizan los gestores de compras, subió por encima de los 50 puntos porcentuales solo una vez durante el año pasado. Si el índice está por encima de 50, esto indica el desarrollo de la industria, y si es más bajo, entonces hay una disminución. Esto se correlaciona bien con los datos sobre la industria manufacturera. En octubre de 2023, su índice bajó el 1,72%, la confianza empresarial ya ha caído hasta el 46,7%, y la confianza en el gobierno y en el presidente está cayendo catastróficamente. Los indicadores del índice de gestores de compras en Alemania durante el año pasado nunca estuvieron en la zona de desarrollo. No en vano todos los analistas hablan de una caída de la economía y de una clara recesión. Se espera que este año el PIB alemán disminuya un 0,3, o incluso un 0,5%.
CNBC dice que la industria alemana se está contrayendo un 3%. Según la encuestadora Forsa, más de 2/3 de los alemanes temen una disminución del nivel de vida de los jóvenes. Esta es una muy mala señal, porque un panorama similar ocurre en Francia. También ahí el índice de gestores de compras solo una vez durante el año pasado superó los 50 puntos porcentuales. En general, Eurostat lleva mucho tiempo hablando de una próxima recesión. Según informes actuales de la Comisión Europea, 10 de los 27 países de la Unión Europea están experimentando una recesión. Esto afecta directamente a Alemania y Suecia, aparentemente prósperas. Dos conflictos como los de Ucrania y Palestina, que han llegado a la fase activa, aumentan enormemente los riesgos para las economías de los países de la Unión Europea. Pero todo el mundo entiende que las principales pérdidas provienen precisamente de las sanciones contra Rusia. Parece que el 2% de la economía mundial ha quebrado a la vez a todas las economías desarrolladas del mundo, que se han unido para asestar el golpe mortal contra Rusia. Pero algo salió mal. El boomerang lanzado por Occidente se dio la vuelta y destrozó sus economías. Estados Unidos está utilizando a toda la Unión Europea como presión sobre la economía rusa, y es ahí donde empiezan a doblarse. Al mismo tiempo, las economías del lejano este están creciendo, porque Rusia con su solo 2% se ha reorientado ahí, y parece que hay una regla no escrita, que dice que donde esté Rusia con su gas barato, habrá desarrollo. Y si no, que se lo pregunten a Alemania, que ha sido próspera durante décadas con el gas ruso barato, y ahora su economía ha reventado junto con las tuberías de los Nord Stream. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.